Sí, doctor, ya Se observa ahí ya se ve la la diapositiva. presentación. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, esta charla la he titulado El impacto del hígado en el síndrome metabólico. Para pues, los que no me conocen, que creo que es la gran mayoría, mi nombre es Freddy Ávila, soy internista y gastroenterólogo de la Universidad Javeriana y actualmente soy instructor de gastroenterología en el Hospital San Ignacio también para la Universidad Javeriana. Pues digamos que algo como para empezar, el año pasado en la revista de Gastroenterology empezamos como a darle como algo más de importancia y como empezar a redefinir como muchos de los términos a nivel del hígado graso. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya ahora los gastroenterólogos hacemos como parte importante como de esa cadena o ese eslabón que enfoca pues todo al paciente el síndrome metabólico. Y como ustedes se pueden dar cuenta en esta gráfica, es como una cadena también de eventos que no solo van, digamos que asociados a la parte de la presencia de alteraciones a nivel metabólico, sino que también tienen varias, digamos que, cadenas, como son la parte genética, como lo podemos ver. Acá una cosa súper importante y que yo creo que cada vez ustedes se han dado cuenta, van cogiendo como más importancia, que es la microbioma, que es como ya otro de los órganos de los sentidos órganos importantes del cuerpo. Una cosa que también hemos dado cuenta es la parte del disturbio de la parte del ritmo circadiano y todo esto que va a llevar a una alteración a nivel hepático que hemos tratado de ir redefiniendo durante los años y que ahora este trastorno pues lo hemos llamado más como una enfermedad de hígado graso asociado al metabolismo y ya les voy a explicar por qué. Como pueden observar, esto puede coger por dos caminos, uno de un paciente que está completamente enfermo y que tiene cambios crónicos, y un paciente que puede, aunque puede tener estos cambios, pueda llevar una vida normal. Entonces, pues esta definición es la definición que todos conocemos. La definición del hígado graso es la acumulación excesiva de grasa en el hígado que se acompaña de la resistencia a la insulina. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay acumulación excesiva de grasa? Pues esta, digamos que es la definición de las guías actuales y es que hay una presencia de esteatosis mayor al 5% de los hepatocitos, pero que no hay lesión hepatocelular. Ya cuando hay lesión hepatocelular, llamamos al hígado o a la esteatosis eh, hepática, digamos que con un nombre diferente que es el NALH, que es la esteatosis o esteatopatitis. Bueno, esto se puede medir mediante dos maneras, la medición histológica o por imágenes. Siguiendo con la charla, recordemos que esto puede tener, digamos que diferentes espectros a nivel hepático. La primera, pues, que es el hígado o la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que representa el 25% de los casos. Esta enfermedad puede progresar a una esteatosis o a una esteatopatitis no alcohólica, que es el NASH, en el 15 al 25% de los pacientes, y de ese 15 al 25% de los pacientes, un 15 al 25% pueden resultar en fibrosis. Ahora, con lo que sucedió ahorita en la Eurocopa con respecto a la Coca-Cola, pues traigo como esa imagen del hígado enfermo y recordar que hay como tres factores de riesgo que pueden hacer que estos pacientes vayan pasando de este espectro de hígado graso a NASH, ya sea digamos que la inflamación o al espectro de cirrosis. ¿Y cuáles son? La edad mayor a 50 años, una diabetes mellitus tipo 2 o el síndrome metabólico. Como algo de generalidades, este término se acuñó en 1980 y pues esta es la principal causa actual de enfermedad hepática en el mundo, tanto pues aguda como crónica. Y pues lo que ya les estaba explicando y pues como para que tengan ahí ya los términos en su mente, pues el NAF es cuando ya hay una injuria hepatocelular, perdón, cuando haya hay una injuria hepatocelular se llama NASH y cambia ya digamos que el espectro de la enfermedad. Con respecto pues a la epidemiología, se estima que a nivel mundial casi el 25% de las personas a nivel mundial ya pueden tener una enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y de esos 25%, pues como ya les venía diciendo, casi hasta el 30% pueden cursar con esteatopatitis no alcohólica. La incidencia pues va a variar entre países
y se estima que va a estar entre un 28 a 52 por cada 1.000 personas año. Y los pacientes que tengan la esteatopatitis no alcohólica y fibrosis pues, avanzada tienen mayor riesgo de eventos adversos y mortalidad. Y es ahí, digamos que la importancia de esta charla. En Estados Unidos actualmente la enfermedad pues, de hígado graso no alcohólica pues, es la segunda causa de trasplante de hígado después de la parte, digamos, de secundaria alcohol. Y cómo va a afectar algunas otras cosas o algunas otras variantes. A mayor edad aumenta la prevalencia de esta enfermedad, al igual que también es más frecuente en hombres. Y hay una, digamos que, importancia también con respecto al sexo en las mujeres y a edad avanzada, y es que los estados inflamatorios o fibrosis se pueden dar predominantemente en mujeres porque hay una pérdida de protección a nivel de los, pues, por los estrógenos por la edad. En esta gráfica podemos observar como la prevalencia global y un poco, digamos que específica por algunas regiones, tanto en Occidente como en Oriente, donde vemos que hay una prevalencia, pues digamos que un poco mayor tendiéndose a la parte del occidente y en países, digamos que el sureste asiático. Y pues es importante tener en cuenta pues esto porque ya digamos que Colombia tenemos una prevalencia aproximada, según los estudios que tenemos, casi hasta el 20%. ¿Y por qué pues pasa esto? Y esto pues puede ser por dos cosas. Uno, la prevalencia de sobrepeso en la niñez, asociado pues digamos que a algunas otras alteraciones en la calidad de vida. Ahorita probablemente esta pandemia haga que estas cifras se incrementen más, dado la disminución de la actividad física, el trabajo en casa, dietas o digamos que ya sean un poco más pues con más fuentes de fructosa y por lo tanto esta epidemiología puede ir cambiando. Pero también tenemos que tener, pues digamos que algo importante y es que no solo los pacientes obesos pueden llegar a presentar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay pues, en estudios donde se ha realizado esta medición y hasta el 16% de pacientes que no tienen una obesidad pueden tener también hígado graso. A diferencia, pues obviamente, la prevalencia puede ser un poquito mucho, pues, o mayor en los pacientes, pues, como obesos, pero recordar que el peso no es la única variante y no va a ser el único indicador para que nosotros hagamos de pronto estudios en este tipo de pacientes. ¿Y por qué pasa esto? Entonces, recordar que hay unos factores de riesgo importantes que van a ser, digamos que como cuatro pilares importantes en el estudio de estos pacientes. Los más importantes y los que nosotros generalmente recordamos, pues son las comorbilidades. Generalmente estos pacientes son obesos, tienen asociado síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión y algunos otros trastornos a nivel endocrinológicos, pero sí se han realizado estudios donde hay alteraciones a nivel de unos genes y estos genes se han encontrado en pacientes que probablemente no son obesos y que tampoco digamos que se asocian o que son poblaciones que son no hispanas y por lo tanto tienen alta prevalencia también de esta enfermedad hepática no alcohólica. Estos que están subrayados acá como en rojo oscuro son los más frecuentes y pues tienen una alta asociación con la presencia de NASH. Hay otras cosas importantes también que ahorita les voy a explicar en la fisiopatología y es que hay algunas otras características a nivel de la microbioma que pueden alterar y aumentar más esta prevalencia o, pues, o incidencia de hígado graso y también hay otros factores asociados que pueden estar como a favor o en contra, como es pues, el uso adicional o la toma adicional de alcohol, el consumo de fructosa y otros que pues digamos que están asociados a la parte protectora como es el ejercicio y el café. Gene- digamos que el factor principal para nosotros, el factor de riesgo principal para la enfermedad del hígado graso no alcohólica, pues es la obesidad. Y para la esteatopatitis no alcohólica, sí es el síndrome metabólico. Entonces, como podemos observar, el hígado graso tiene varios factores de riesgo que pueden hacer que el paciente, dependiendo de su fenotipo, pueda llegar a este hígado graso.
la edad, como ya lo decíamos, hay pacientes mayores de 50 años que pueden tener más riesgo, aunque personas jóvenes con otras características asociadas, ya sea alteraciones genéticas en la dieta o obesidad, también pueden presentarlos. El género, el estatus hormonal, la raza o la genética, la dieta del paciente, el consumo adicional de alcohol, la asociación con el tabaquismo y la microbiota. Entonces, como lo explicaban en uno de esos primeros seminarios acá muy claramente, realmente hay una asociación directa entre la diabetes y el hígado graso no alcohólico. Y generalmente, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? En diabetes, la causa, digamos que más importante, pues, o que se asocia a una mortalidad importante, aparte de la enfermedad cardiovascular y todo esto, es, digamos que el hígado graso. ¿Y esto por qué resulta así? Porque recordemos que digamos que en Occidente también hay altas incidencias de hígado graso y por lo tanto de hepatocarcinoma secundarias a la fibrosis que genera esta enfermedad. Y es importante recordar que hasta un 50% de los pacientes diabéticos pues también van a desarrollar un hígado graso no alcohólico. Y como pasa todo esto, pues acá traje también como otra gráfica donde pues la dieta rica en grasas y fructosa hace a nivel intestinal que aumente la permeabilidad intestinal a nivel de las células ubicadas en el sistema gastrointestinal. Esto que genera que se traspasen unos lipopolisacáridos a nivel, digamos que sistémico por parte de la circulación y estos lleguen a nivel hepático generando activación de unos receptores, los TOR tipo 9 que están ubicados a nivel hepático y esto genera una respuesta y una cascada inflamatoria que genera, pues digamos que como paso final, la inflamación hepática. Para desglosar un poquito más, digamos que el daño que se hace a nivel hepático, acá vemos cómo los factores dietarios y la misma obesidad per se aumentan más la producción de ácidos grasos libres y colesterol, lo que hace que, uno, estos ácidos grasos libres y colesterol entren directamente al hígado, o dos, esta misma disfunción o este mismo aumento del colesterol y ácidos grasos a nivel del tejido adiposo hace que se activen ciertas adipoquinas que hacen que, pues, obviamente también haya una respuesta inflamatoria mediada por interferón alfa, interleuquina 6, y todo esto haga como un feedback positivo y una cadena, digamos que como de persistencia, activando la resistencia, pues, a la insulina. Dentro del hígado, ¿que vamos a encontrar? Dos cosas. Hay, digamos que una alteración directa de los ácidos grasos libres que van a generar una lipotoxicidad. Esto, digamos que va a generar digamos que en dos partes importantes de la célula y es a nivel mitocondrial, una disfunción mitocondrial, que por lo tanto hay un aumento de reactantes, pues dependientes de oxígeno, que van a generar pues inflamación y apoptosis. Y dos, a nivel del retículo endoplasmático también van a generar estrés y van a generar, digamos que otros factores que aumenten más la inflamación y la apoptosis y por lo tanto la fibrosis a nivel hepático. Y pues bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace el diagnóstico en este tipo de pacientes? Entonces, generalmente los pacientes que nosotros vemos con enfermedad de hígado graso no alcohólico, generalmente nosotros la encontramos es porque en alguno de los controles por alguna, eh, ya sea de la parte de control metabólico, hacemos una imagen o porque el paciente tuvo de pronto un cuadro de dolor por otra causa y encontramos la presencia de grasa a nivel de la ecografía o nos dicen a nosotros en la ecografía como hígado graso, o que si estamos haciendo un estudio de pacientes con alteración del perfil hepático, encontramos generalmente alteración de la ALT y empezamos a hacer estudios y no encontramos ninguna otra causa y le hacemos una biopsia hepática y encontramos la presencia de grasa a nivel hepático. Ese sería el diagnóstico de la enfermedad per se. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la esteatopatitis no alcohólica? Esta sí ya requiere una confirmación histológica. Y pues que vamos a encontrar ahorita más adelante, vamos a ver algunas diapositivas, las imágenes, pero la presencia de hepatocitos balonizados, inflamación lobular, con presencia sí o no de fibrosis,
digamos que nos van a dar este diagnóstico. Ya les voy a comentar como cuáles son los pacientes que vamos a realizar biopsia en este tipo de pacientes. Entonces, realmente, y aquí va algo importante que les quiero mencionar de la charla, y es que antes del 2020, antes de salir hasta aquí en Gastroenterology, el hígado graso casi era un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Nosotros encontrábamos o hacíamos el estudio de este tipo de pacientes, digamos que encontramos como una imagen a nivel hepático con cambios de hígado graso y alteración de las pruebas de función hepática y teníamos que hacer todo esto. Uno, evaluar el consumo diario de alcohol. Acá digamos que este son el consumo, digamos que de factor de riesgo para la enfermedad alcohólica o pues por alcohol a nivel hepático. Estas son digamos que los gramos de alcohol que dicen las guías americanas que pues son factor de riesgo pues para presentar la enfermedad de hígado graso pues por alcohol. Deberíamos descartar también la toxicidad por medicamentos, entonces evaluar si esos pacientes estaban tomando corticoides, metotrexate, amidarona, tamoxifeno, algunos antibióticos. Descartar la presencia de hepatotropos y generalmente la hepatitis C, que es una enfermedad hepática pues crónica y que pues realmente nosotros casi no hacemos screening. La hepatitis autoinmune que predominantemente se da en las mujeres y algunas otras enfermedades de depósito como es la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis y la enfermedad celíaca. Entonces, para hacer, digamos que todo este diagnóstico teníamos que ir a descartar todas estas condiciones. Entonces, digamos que cómo hacíamos esto, pues lo que hacíamos inicialmente es los pacientes que nosotros sospechemos enfermedad de hígado graso no alcohólica, pues deberíamos documentarla, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque predice uno que el paciente en un futuro pueda llegar a tener diabetes. Ya como está, yo como lo había explicado previamente, esto está asociado también a, digamos que el síndrome metabólico, la resistencia con insulina, de insulina y por lo tanto estos pacientes pueden ser, esto puede ser como un marcador pronóstico para enfermedades cerebrovasculares e hipertensión. Y ¿cómo hacemos pues inicialmente como este estudio? Pues con lo que tengamos a la mano inicialmente. Preferiblemente es, digamos que se tiene la ecografía porque está a la mano, generalmente es mucho más económica, eh, pero pues digamos que sus sensibilidades y especificidades van a disminuir, uno, en los pacientes que tienen un compromiso menor al 20% digamos que grasa a nivel hepático, y en los pacientes que tienen índices de masa corporal mayores a 40, también su sensibilidad pues va a bajar. Em, Acá vemos como los tres estudios que podemos encontrar, digamos que, o que nos pueden ayudar a nosotros a realizar este diagnóstico. El primero, pues, es la ecografía, lo que ya les mencionaba. Acá vemos la comparación de un hígado, digamos que con componente alterado por la grasa al lado de la derecha y en la imagen normal al lado de la izquierda. Como podemos observar, los cambios tanto por tomografía como por resonancia magnética son muy discientes, pero tener en cuenta que, digamos que si tenemos un paciente, digamos que obeso o un paciente que tenga estadios tempranos de esta enfermedad, el patrón de oro sí va a ser la resonancia magnética porque, digamos que tiene la posibilidad de mostrarnos a nosotros cambios mucho más sutiles dado, digamos que la técnica como se realiza la resonancia, donde la grasa tiene pues digamos que se puede diferenciar de manera importante un tejido pues, normal y por lo tanto nos puede dar un diagnóstico mucho más claro. Em, y pues se preguntarán, bueno, entonces, de todos estos pacientes que nos llegan a nosotros a consulta, ¿qué pacientes que tengan imagen de hígado graso, nosotros pues vamos a llevar a una biopsia hepática o llevamos a todos a biopsia hepática o pues a cuáles sí, a cuáles no? Realmente, digamos que hay algunas como indicaciones que son fuertes o claras y eso va a depender como de lo que nosotros encontremos inicialmente, que son uno, los factores de riesgo pues para edad avanzada y como ya lo habíamos hablado previamente, son los pacientes que tienen diabetes, pero asociado a eso tienen alteración o elevación de las enzimas hepáticas como la ST o la LT, el paciente que tenga síndrome metabólico y además de eso también tenga alteración de la LTA y la ACT, y pues digamos que pacientes que nosotros tengamos ya la sospecha
de hepatopatía crónica. Como pueden observar acá, hay unos test de laboratorio que si están anormales, o sea, si están disminuidos, como es la albúmina o el conteo plaquetario, pues uno tendría que hacer una biopsia hepática uno, pues para evaluar si hay fibrosis avanzada o hay otras condiciones, digamos que asociadas y es la exclusión de otras enfermedades. Entonces puede ser que nos llegue a nosotros un paciente a consulta que tenga la imagen de hígado graso y además de eso tenga, pues sea mujer y tenga alteración de la función hepática y, por ejemplo, también tenga antecedente de un síndrome de Sjögren y nosotros le hagamos estudios, digamos que paraclínicos, donde pues descartemos enfermedades autoinmunes, pero todavía tengamos una sospecha alta que probablemente, digamos que el paciente tenga también una enfermedad autoinmune asociada, pues ahí sería como una de las cosas más importantes pues para hacer biopsia. Otros de los escenarios también puede ser, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, tenemos que están en terapia antirretroviral y que generalmente también, pues por la lipodistrofia que hacen estos medicamentos, no los veamos tan obesos, pero creamos que de pronto tenga un componente más adicional a medicamentos, pues podemos también hacer, digamos que una biopsia a nivel hepático como para tratar de dilucidar cuál es la causa de inflamación per se de estos pacientes a nivel hepático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es, digamos que un algoritmo que me parece como interesante y es en los pacientes que tenemos la sospecha pues de esteatosis, ya sea por los factores de riesgo que ya acabamos de mencionar al principio, podemos hacer cualquiera de las imágenes, preferiblemente digamos que estamos en un país que todavía el sistema de salud a nosotros pues por costos hacer una resonancia, un TAC de ingreso se limitaría por parte de nosotros realizarlo, entonces pues haríamos una ecografía y ahí, dependiendo, digamos que de los hallazgos a nivel imagenológico, si nos dicen que tiene hígado graso, pues vamos a buscar los factores de riesgo o vamos a evaluar si tiene la sospecha de cirrosis. Entonces, si esos pacientes tienen algún factor de riesgo, ya sea para NASH o la sospecha de fibrosis, generalmente esos pacientes tendríamos que descartar la presencia de ella por medio de un fibroscan o una elastografía por resonancia y los pacientes que pues, realmente, digamos que no tengan esta sospecha de fibrosis, pero tengan enzimas elevadas y que persistan con el tiempo, generalmente los vamos a llevar pues, a biopsia hepática. Si las enzimas hepáticas son, digamos que se mantienen en el tiempo o mejoran, pues vamos a hacer el seguimiento solo de enzimas hepáticas con transaminasas, GGT, cada 6 a 12 meses y pues de ahí vamos a plantear el seguimiento posterior que les voy a explicar. En todos los pacientes que tengan, digamos que ya per se un diagnóstico de cirrosis, pues tendríamos que hacer un tamizaje para hepatocarcinoma. Pasando pues como al otro espectro importante y este es digamos que como el más importante que quiero que tengan como en cuenta pues para el estudio bueno, o para lo que ustedes están haciendo, que es el estudio completo del paciente con síndrome metabólico y es la esteatopatitis. ¿Y por qué la esteatopatitis? Porque generalmente su diagnóstico nos va a dar pronóstico. ¿Y por qué está dado ese pronóstico? Porque tiene mayor riesgo de progresión a fibrosis. Estos pacientes también tienen mayor riesgo de presentar cirrosis y pues a su vez la cirrosis es un factor de riesgo para hepatocarcinoma. Entonces, es aquí, por ente, donde la mayoría de estudios para el tratamiento están dirigidos y es evitar de que pasemos de un NASH a una fibrosis hepática y pues por ende, digamos que los manejos que les voy a explicar ahorita más adelante se van enfocados en a este espectro de la enfermedad. Digamos que pues las medidas clínicas, bioquímicas o imágenes no son diagnósticos, o sea, digamos que no per se por sí solas no pueden hacer un diagnóstico diferencial de la esteatosis no alcohólica. Y por eso a nosotros, digamos que las guías nos dicen, es mejor que ese paciente tenga una biopsia, pues para evaluar si tiene los cambios, pues digamos que sugestivos de esta enfermedad. Y pues como ahí está en mayúscula y se los resalto, las pruebas no invasivas no están tan validadas para esta enfermedad. Entonces, acá podemos ver dos biopsias hepáticas, la del lado derecho, como podemos observar, aparte de los cambios
a nivel de los, digamos que de los hepatocitos, donde hay la presencia de grasa, es la presencia de múltiples polimorfonucleares o células inflamatorias a nivel pues, del hepatocito, lo que configura, digamos que ya esta enfermedad del NASH, y al lado izquierdo, donde solo observamos solo el compromiso, digamos que balonización del tejido hepático, pero sin la presencia de un infiltrado inflamatorio. Esto se ha tratado como de evaluar hacia el tiempo y pues digamos que uno cree que acá hay como una escala donde digamos que el hígado se encuentra ocupado por el tejido graso y va perdiendo su estructura hasta llegar a una inflamación lobulillar. Recordar que estos cuerpos de Mallory-Deck, pues aunque son típicos, pues o se encuentran frecuentemente en la enfermedad de hígado graso no alcohólico, no en todos los pacientes, digamos que se ven y son estas células que son un poco más hipercromadas y van digamos que cambiando pues digamos que al pasar del tiempo de acuerdo a exposición a la parte inflamatoria hasta llegar a una inflamación lobulillar. Y el otro espectro pues, importante después de la esteatopatitis pues, es la fibrosis. Y este como que sí es el factor, pues digamos que pronóstico pues más importante y se va a relacionar uno pues con la respuesta y con la mortalidad. Generalmente pues digamos que estos pacientes si se encuentran ya en esta fibrosis avanzada o ya sea por una elastografía o ya les voy a explicar que hay algunas otras calculadoras que están ahí en esta diapositiva como ustedes pueden observar, sí requerirían una terapia pues confirmatoria pues para evaluar realmente digamos que cuál es el compromiso como real de este tipo de pacientes. Estos pacientes también van a requerir una monitorización, digamos que un poco más seguida, pues uno, para evaluar la progresión de la fibrosis y dos, para evaluar, digamos que la posibilidad de complicaciones como es el hepatocarcinoma. Y se han creado, o pues digamos que se han adaptado algunas otras escalas que nosotros utilizamos en hepatología, como el APRI, el FIB-4, que generalmente nosotros utilizábamos en los pacientes con hepatitis C. Se han tratado, digamos que, de extrapolar a este tipo de pacientes para ayudarnos a nosotros a calcular cuál es el grado de fibrosis que tienen, digamos que, estos pacientes para hacer el tratamiento. Entonces, ¿en qué consiste pues esta evaluación no invasiva de la fibrosis? Debe haber como una balanza entre los laboratorios, que son las escalas que les acabo de mencionar, y las imágenes también. Entonces, como para hablar algo de las imágenes que tenemos como disponibles, pues tenemos la elastografía, digamos que hepática, realmente digamos que tiene una buena sensibilidad y especificidad, digamos que en establecer pues un diagnóstico con respecto a la presencia de fibrosis a nivel hepático, pero sí tenemos algunos problemas y es que tenemos algunos, digamos que o no están validados en los pacientes que además cursan con, por ejemplo, infección por hepatitis C. Esta sensibilidad y especificidad pueden disminuirse dado la presencia de otras enfermedades hepáticas asociadas en los pacientes que tienen NAL. Estos son los SCORT que han sido validados pues para el NALF, para, digamos que llegar a un riesgo, pues, o evaluar si tienen estos pacientes la presencia de esteatopatitis, donde pues son tres grados o bueno, tres condiciones donde todas son a nivel hepático y nos dan a nosotros una interpretación, digamos que cuál es el paciente que tiene más riesgo de esteatopatitis o el paciente que no creemos que tenga, o bueno, que es indeterminado y el paciente que sí tenga, pues realmente no tenga esteatopatitis. Lo malo, digamos que esta escala es que no incluye algunas otras variables con fibrosis. Entonces, si vamos a realizar, tenemos que esta escala en pacientes que ya tengan fibrosis en la biopsia, pues realmente no nos va a servir porque creemos que ya pasó por pues, el paso de la esteatopatitis y ya tienes fibrosis. Este es otro de las escalas pues, de la actividad de la esteatosis en fibrosis, donde pues, se miran tres aspectos: la esteatosis, la actividad y la fibrosis, y cada una nos da una puntuación de 0 a 3, de 0 a 4, y dependiendo de los valores,
esto, digamos que va a darnos a nosotros la clasificación de qué paciente probablemente solo tiene la enfermedad de hígado graso no alcohólico o el paciente ya tiene un riesgo de presentar esteatopatitis no alcohólica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con, digamos que con los pacientes que sospechamos que tienen ya un compromiso por fibrosis en esta enfermedad de hígado graso no alcohólica? Entonces, uno, pues, digamos que va a depender de todas estas condiciones. Recordar que, pues, obviamente la fibrosis per se a nivel del hígado, pues, va a generar una alteración en ciertas condiciones a nivel hepático, como pues la disminución de la albúmina, también la disminución de las plaquetas y también pues elevación de la AST y la LT y pues se han creado como estas escalas donde pues digamos que nos ayudan a nosotros a determinar si estos pacientes probablemente al momento del diagnóstico puedan tener una fibrosis o no. Esta es una fórmula que ya ha sido validada como un score y pues dependiendo de los grados o del valor, perdón, que da esta escala, pues podríamos encasillar a los pacientes que, digamos que los que no tienen fibrosis, probablemente nosotros no los llevemos a una biopsia hepática. A los de fibrosis indeterminada y fibrosis estadio 3 y 4 realmente de pronto se beneficiarían de un estudio de biopsia y con esto podamos también dar pues, o hacer un pronóstico de la enfermedad. Esta es una, digamos que de los cálculos que pues, nosotros, o de los cálculos que nosotros tenemos más fácil pues por realizar en la consulta externa y es uno, el modelo del FIP4, donde pues solo necesitamos pues, de tres datos a nivel del dos para clínicos y uno de la edad. Y con esto, pues también podemos tener un valor, digamos que positivo, pues para saber si es menor a 0,45, pues estos pacientes realmente no tiene, pues tiene un valor negativo o un predictivo negativo, pues para fibrosis avanzada, pero si es mayor a 3,25, la sensibilidad para que tenga fibrosis avanzada, pues puede ser hasta el 65%. Entonces, ¿qué hacemos? Pues digamos que para encasillar al paciente que tiene una enfermedad por hígado graso no alcohólico, entonces, si este paciente tiene elevación de la ALT, uno, tenemos que preguntarnos, ¿estás haciendo consumo de alcohol? Sí o no, miramos y lo podemos tratar de encasillar si tiene algún otro factor de riesgo, ya sean los medicamentos o lo que ya he dicho, algunas otras causas pues tendríamos que estudiarlas. Si tenemos ya la confirmación de que sí es solo el hígado graso o el NAL, lo que vamos a hacer es estratificar el riesgo de cada uno de nuestros pacientes. ¿Y cómo hacemos esto? Pues depende de, digamos que, varias cosas. Uno, pues la edad, el índice de masa corporal, la ausencia o no o presencia de diabetes o no también de síndrome metabólico y el cálculo de estas escalas. Y pues, ¿para qué hacemos realmente? Porque pues ustedes se preguntarán, bueno, escalas y más escalas, realmente digamos que nosotros como internistas tenemos casi escalas como para todo tipo de enfermedades y nos la pasamos como calculando valores y uno dice como, bueno, pero ¿cuál es el fin de hacer toda esta estratificación y hacer todas estas escalas de pronóstico? Y es, uno, para guiar el tratamiento; dos, cómo vamos a monitorizar este paciente; tres, cuáles vamos a nosotros, digamos que ser un poco más agresivos y solicitar algún otro examen adicional; o cuatro, cuáles de estos pacientes nosotros vamos a decirles como, miren, tenemos que ser como mucho más agresivos en la terapia médica y tenemos que tener o un manejo conjunto con endocrinología o con clínica de obesidad. Entonces, pues para eso hacemos esta estratificación de riesgo. Entonces, los pacientes que van a tener bajo riesgo, que son, como se menciona acá en esta diapositiva, con estos varios ítems, pues nosotros solo vamos a hacer monitorización. Generalmente lo hacemos casi cada 6 meses a un año y vamos viendo los factores y la respuesta a este manejo. Los pacientes que tienen un riesgo moderado son los que deberían, digamos que considerarse la biopsia hepática. ¿Por qué? Pues porque son los que van a tener más riesgo de fibrosis y por lo tanto tendríamos que evaluar la posibilidad de que tengamos ya esteatopatitis y los de alto riesgo, que estos pacientes probablemente ya tienen, digamos que un compromiso fibrótico o cirrótico a nivel hepático y por lo tanto nosotros tendríamos que ya evaluar uno
cuál va a ser el manejo a seguir. Y dos, no necesariamente pues con la biopsia hepática ya pueden haber imágenes que pues mediante resonancia o hasta la misma ecografía nos pueden a nosotros dar el diagnóstico y pues confirmaríamos la cirrosis y por lo tanto haríamos como un manejo diferente. Esta es otra, digamos que gráfica de la estratificación del riesgo en el paciente en hígado graso. Realmente, a diferencia de la gráfica anterior, de la diapositiva anterior, eh, casi son los mismos factores de riesgo. Ellos acá pues involucran, pues digamos que la historia familiar de cirrosis y pues la obesidad, lo que ya habíamos dicho, y los pacientes mayores a 60 años, a 50 años. Y dependiendo a eso, pues ellos dicen, no seamos tan agresivos y pues hagamos alguna imagen previa y de acuerdo a esa imagen previa, si nos sugieren a nosotros la posibilidad de presentar cirrosis o no, pues ya haríamos la consideración de hacer una biopsia hepática o hacer seguimiento clínico dependiendo 6 a, 8, a 12 meses con alguna nueva imagen o también con pruebas de función hepática. Em, Esta es otra cosa que también yo, pues, digamos que creo que a veces nos despista como clínicos y es que diferentes sociedades tienen diferentes también definiciones para esta enfermedad. Como podemos observar acá, digamos que cada una de las guías, tanto las guías europeas como las guías de Asia-Pacífico, como las guías norteamericanas, tienen un poquito, digamos que algo de diferente con respecto, digamos que a los diagnósticos de criterio para esta enfermedad. Pero pues realmente, y por eso ahorita más adelante les quiero comentar que la idea es que cambiemos como esta percepción, digamos que de enfermedad, porque queremos vincularla al síndrome metabólico per se y no dejarla como un diagnóstico de exclusión. O sea, esta enfermedad no puede tratarse de manera independiente en los pacientes que tienen un riesgo pues, metabólico elevado, un síndrome metabólico o obesidad. Y esto, digamos que creo que es lo que todavía nos falta un poquito como encajar eh, en nuestra práctica clínica, porque a veces pensamos que tenemos que dar un diagnóstico o dar un tratamiento a una enfermedad aparte, pero sin importar las otras características que tenga el paciente, pero sí es importante ahorita como hacer como un engranaje con todo, digamos que el sistema metabólico pues adicional. Eh, Realmente esto serían como, pues esta es como una de las del Journal de Patología, dicen como, bueno, ¿cómo hacemos como el estudio realmente en los pacientes que tienen riesgo metabólico? Entonces, este puede ser el paciente que nos consulta a nosotros en la consulta externa, que viene solo, digamos que por prevención y promoción, y nosotros, pues, digamos que dentro del estudio de este tipo de pacientes podríamos hacerle una ecografía. Ya les voy a explicar realmente cuáles son los pacientes que de pronto uno pues según las guías se benefician de algo de tamizaje con ecografía o con función hepática y dependiendo de, digamos que de los hallazgos que encontramos en la ecografía más las enzimas hepáticas, pues tendríamos dos pacientes. El paciente que tiene la presencia de esteatosis y el paciente que no. De esos pacientes que no tienen esteatosis hepática y si tienen las enzimas normales, pues nosotros podríamos estar un poco tranquilos de la parte eh, de patología y hacerle un seguimiento de 3 a 5 años con ecografía nuevamente y unas enzimas hepáticas. Los pacientes que en la ecografía no tengan ausencia, pues tengan ausencia de esteatosis, pero eh, tengan la elevación de enzimas hepáticas anormales, pues acá dicen remisión al especialista. Realmente yo creo que es por la dificultad que a veces tenemos de la autorización de imágenes y o manejos. Entonces, pues digamos que lo vamos a remitir al especialista para que haga un estudio pues más a fondo de algunas otras causas a nivel hepático. Y el paciente que tiene la presencia de esteatosis, pero tiene enzimas hepáticas anormales, también se va a ir a la remisión pues, por parte del hepatólogo, pero los pacientes que tengan esteatosis y enzimas normales, lo que ahí tendríamos que evaluar es, ¿tiene alguna otra cosa que nosotros tengamos que ver? Pues digamos que el riesgo que nos da a nosotros, lo que ya mencionaba pues previamente, es el riesgo de fibrosis y por lo tanto pues vamos a hacer o una elastografía o vamos a aplicar a cualquiera de estas escalas y dependiendo de eso pues vamos a hacer como el seguimiento de este tipo de pacientes. Mm,
Acá, pues digamos que como lo digo en esta tablita, los biomarcadores de estatosis, pues digamos que pueden estar ahí en las unas puntuaciones que se miden a través de las imágenes. Hay pruebas de hígado, pues las pruebas del hígado que nosotros deberíamos hacer como de seguimiento, pues son la LT, la ST y la GGT. Y pues ya dependiendo de lo que ya les explicaba acá previamente, los marcadores séricos de fibrosis, pues ya uno podría calcular estas escalas y evaluar el seguimiento. Mm, Pues, ¿cómo vamos a tratar este tipo de pacientes? Y creo que acá es donde se nos dificulta a nosotros un poco. ¿Y es por qué? Porque pues hay tantas definiciones diferentes con respecto a la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Si estos pacientes per se, digamos que uno hace un diagnóstico de exclusión y ya, no tienen toma de alcohol o pues realmente digamos que no tienen uso de otros medicamentos, o sea, realmente digamos que para que nos llegue un paciente como el que yo les mencionaba como previamente, que cumpla con todos los criterios, va a ser un poco difícil. Y la otra cosa que es también difícil es que realmente, como vamos a ver más adelante, las medidas que actualmente están siendo más efectivas, pues son muy difíciles, digamos, que de obtener. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? El tratamiento pues exitoso para la esteatohepatitis no alcohólica, pues debe ser mejorar los resultados, o sea, disminuir esta inflamación que digamos que esto hace, uno, que se reduzca la mortalidad y dos, la progresión a cirrosis. La segunda, pues digamos que también la resolución de lesiones histológicas a nivel del NASH, que esto pues también puede ser como un criterio de valoración alternativo, pues obviamente nosotros no estamos haciendo biopsias hepáticas cada 6 meses y evaluando a ver si sí mejoró o no. Recordar que obviamente una muestra de patología pues obviamente no nos va a dar como todo el, digamos que como el estado global del órgano. Entonces pues realmente digamos que ahí no es que sea como lo ideal, pero sí podemos de pronto evaluar en un futuro si estas medidas funcionan o no. Y la otra cosa que es lo más importante es la regresión de la necroinflamación hepática y de pronto tal vez de la fibrosis. Entonces las medidas terapéuticas que pues actualmente contamos y que pues son las más fáciles, la que nosotros le podemos decir a los pacientes, pues es bajar de peso, mejorar los estilos de vida saludable y optimizar los factores de riesgo metabólico. ¿Y cómo le vamos a decir al paciente que podemos hacer esto? Y pues lo escuchaba la vez pasada en la charla que ustedes tuvieron previamente, donde pues a veces es mucho más, pues es fácil decirlo uno como médico, decir que, bueno, tenemos que hacer una restricción de 500 a 1000 kilocalorías día, quitar los azúcares refinados como la fructosa, reducir el alcohol, pero pues como vemos nosotros somos una sociedad, digamos que pobre y como nos hemos dado cuenta, casi la mayoría de alimentos que son pues, ricos en azúcares refinados y en fructosa son los que no tienen casi, digamos que un gravante de IVA y pues por lo tanto son un poco más asequibles, pues digamos que para toda la población. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que obviamente los pacientes solo tengan la posibilidad de adquirir, digamos que como de manera fácil estos tipos de productos. Además, como ustedes se han dado cuenta, toda la industria, pues es lo que más impulsa en las propagandas, pues digamos que pues las personas famosas, y pues realmente eso es lo que más consume las personas. Entonces uno les dice como, no, bueno, quitemos los azúcares. Sí, tiene que realizar una dieta mediterránea, que es en teoría la que se ve como digamos que la que se ha visto que tiene mejor que evidencia para hacer que estos cambios regresen. Pero pues digamos que llevándolo a la vida práctica, pues, a la vida real, perdón, esto es mucho más difícil. Yo lo que creo es que sí deberíamos, uno, pues tratar de reducir al máximo el consumo de alcohol en estos pacientes si lo tienen. Dos, tratar de, digamos que disminuir lo que más se pueda el consumo, digamos que estos azúcares. eh, pues teniendo en cuenta como una balanza, si es lo único que pues, se puede consumir por ciertas poblaciones, pues ahí evaluar a ver cómo se pueden hacer unos cambios. Y la otra cosa es, pues, digamos que el ejercicio. El ejercicio, y es algo importante, y es que muchas personas a veces, y pues digamos que lo extrapolan como a la actividad diaria que hacen en su trabajo o en su casa,
y pues ellos digamos que dicen como, bueno, con este ejercicio es equiparable a un ejercicio que uno puede hacer, digamos que de manera constante y por un periodo corto de tiempo. Y eso sí toca aclarárselo a los pacientes porque generalmente ellos dicen, no, pues yo hago oficio en mi casa, voy de la oficina a coger el bus yo voy del trabajo a mi casa y lo toman como una actividad física y pues realmente digamos que no hacen más de esto. Entonces sí hacerles entender, digamos que este tipo de pacientes que el ejercicio debe ser por lo menos más o menos de 300 a 160 minutos semanales y que esta actividad tiene que ser repartida por lo menos de 3 a 4 días en la semana y pues debe tener una duración más o menos como de 20 minutos. Entonces, ese es otro de los factores, perdón, que pues deberíamos inculcarle pues a los pacientes. Entonces uno dice, bueno, y si digamos que estos pacientes con dieta y cambios en los hábitos de vida digamos que no mejoran, ¿qué vamos a hacer? Realmente, digamos que las terapias farmacológicas actuales hasta ahora sí han sido dirigidas básicamente al espectro clínico del NASH. Bueno, o sea, los pacientes que tengan solo enfermedad hepática o por hígado graso no alcohólico sin inflamación, no estaría indicado un tratamiento adicional por el momento. ¿Sí? Estos tratamientos farmacológicos que les voy a mencionar ahorita, pues muy rápidamente, tendrían dos campos actuales. El primero es el paciente que tenga un NASH que progrese, o sea, un paciente que nosotros durante el seguimiento veamos que ya hay cambios por fibrosis sí, durante su seguimiento, o el paciente que tenga una actividad alta de necroinflamación, que como lo vemos, pues con enzimas muy elevadas, AST y ALT mayores a 100, y que tengan además estos factores de riesgo, mayor de 50 años, que tengan diabetes tipo 2, síndrome metabólico. ¿Cuál es el problema? Y es que no hay una terapia específica. O sea, si ustedes me dicen ahorita como, bueno, entonces, si tenemos estas condiciones, ¿qué es lo primero que vamos a dar? ¿O qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Pues realmente digamos que casi toda la evidencia que tenemos actualmente es un poco controversial y pues bueno, se los voy a explicar como más a continuación. Entonces, la doctora la vez pasada mencionaba que, digamos que la metformina podría ser como digamos que como uno de los pilares de pronto en el tratamiento de los pacientes que tienen resistencia a la insulina y pues hígado graso. Realmente digamos que nosotros como clínicos de la parte de patología, lo que queremos, digamos que evitar en los desenlaces clínicos de estos pacientes es que estos pacientes tengan o una progresión mayor a fibrosis o que pues obviamente sigan como inflamados. Y realmente digamos que la poca evidencia o que tenemos con respecto al uso de la metformina es que realmente no hay una capacidad importante de la metformina de evitar eso. O sea, los pacientes que les damos metformina, ya sea porque tienen estas dos condiciones, no vemos que, digamos que al seguimiento del tiempo, estos pacientes tengan menos progresión a cirrosis o a fibrosis. Y algunos estudios pues sí han evidenciado que estos pacientes probablemente también tengan un mayor riesgo de pues, la presencia de cáncer en hígado por digamos que los mecanismos de acción de la metformina. Estos otros medicamentos realmente digamos que se han hecho pues digamos que como estudios adicionales, realmente pues como ustedes se dan cuenta nosotros casi ya en la práctica de endocrinología hoy de medicina interna nosotros casi no lo utilizamos y es básicamente pues por los efectos adversos secundarios que manejan estos medicamentos como la insuficiencia cardíaca, las fracturas óseas, la retención hídrica. Realmente aunque sí se han comparado con placebo y se ha visto que ha mejorado la inflamación en algunos pacientes con NASH. Realmente digamos que no es un efecto, digamos que a largo plazo y dado que los efectos adversos son mucho mayores digamos que el beneficio que se ha encontrado en este tipo de pacientes, pues no son utilizados como de primera línea. Eh, Estos medicamentos que son los miméticos de incretina,
ahora pues digamos que muy utilizados. Ya pues digamos que acá les puse como las dos marcas que generalmente tenemos acá, que es la Victoza y la Saxenda, que pues uno lo utilizamos en diabetes y el otro lo utilizamos en obesidad. Realmente digamos que sí han tenido una respuesta favorable, pues ustedes han visto todos los estudios a nivel, o bueno, si no los conocen, pues a nivel endocrinológico, donde pues realmente para el control de peso y también para la disminución en pacientes, o pues para mejorar el control en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es muy bueno. Digamos que el estudio, digamos que el brazo para la resolución de NASH y fibrosis hasta ahora está en fase 2 donde se han, digamos que involucrado 320 pacientes, pero al parecer, digamos que sí hay una buena respuesta en que estos pacientes con NASH tengan una disminución en la presentación de fibrosis. Digamos que aquí es donde va como el target pues de esta terapia y probablemente más adelante saldrán nuevos estudios donde de pronto este tipo de medicamentos podrían ser utilizados de manera segura en nuestros pacientes. Lo que sí no se ha visto y no ha habido diferencia es digamos que en la regresión de estos pacientes que ya tienen fibrosis pues, en los pacientes con NASH, y probablemente entonces solo tendríamos el beneficio es en los pacientes pues, que no tengan fibrosis. Pero pues como ya les había dicho, probablemente estos estudios en este año o bueno, el otro año tengamos algo mucho más contundente y podamos hacer alguna recomendación al respecto. La vitamina E es otro de los medicamentos que, pues, digamos que se nombran durante en las pues, en algunas de las guías. Este estudio Pivens utilizó una dosis de 800 unidades al día y se vio que en los pacientes que tenían NASH, pues mejoraba la estetosis, la inflamación y la degeneración balonizante. También pues hay estudios donde dicen que hasta el 36% de esos pacientes se indujo resolución y también hay disminución de la LT pues por una mejoría digamos que histológica. Pero posteriormente pues o sea, se realizó un estudio un poco más grande que se llama el TONIC, donde pues realmente digamos que no se logró una mejoría importante digamos que de las aminotransferases y la estatosis en la inflamación y por lo tanto, pues realmente digamos que en este momento todavía se necesitan más estudios para hacer recomendaciones al respecto. Preocupaciones de seguridad y es que sí se vio que estos pacientes con dosis mucho más altas, hasta 2.000 unidades al día, tenían más riesgo de presentar eventos cerebrovasculares, la mortalidad global y por cáncer de próstata también aumentó. Entonces, realmente, digamos que las dosis mayores a 800 unidades al día, uno, no están indicadas, dos, tendrían más riesgos de complicaciones. Estos son otros agentes antioxidantes, citoprotectores y pues, reductores de lípidos. Ahí uno dice como, bueno, ¿y entonces cuál es el papel de las estatinas? Realmente digamos que no se ha probado adecuadamente y lo que les digo, realmente como nosotros hacemos estudios como sacando cada enfermedad por aparte, realmente digamos que el único escenario para este tipo de pacientes que necesitarían estatinas sería el paciente que tenga alteración pues, o que ya tenga un hígado graso no alcohólico y pues alteración ya sea de su perfil lipídico, donde además de todos los factores de riesgo necesite pues el uso de estatinas. Estas otras terapias como el ácido ursodeoxírico se ha investigado por varias dosis por 2 años. Realmente digamos que estos son antagonistas de uno de los receptores que está a nivel hepático y sí se ha visto que en algunos pacientes ha mejorado algunas lesiones digamos que por esteatopatitis y mejorando la presencia de fibrosis, pero realmente estos digamos que estarían más indicados en pacientes que tengan aumento del colesterol LDL y que se asocian a algunas otras presentaciones como la parte de prurito a nivel de... Entonces, como podemos ver acá en un resumen de las recomendaciones farmacológicas, entonces donde la mayoría de recomendaciones pues no están aprobadas por las sociedades. Realmente lo único que ahorita estamos utilizando es pues, con cierta frecuencia, lo que ya les decía, son las medidas no farmacológicas, pero probablemente algunas de estas indicaciones de las recomendaciones de tratamiento van a ser un poco más, digamos que
organizadas de acuerdo a la evidencia actual y de acuerdo a eso pues iniciaremos el tratamiento de este tipo de pacientes. La cirugía bariátrica pues realmente digamos que la hemos dejado indicada a los pacientes que no han mejorado pues no han podido responder a los cambios de estilo de vida ni farmacoterapia. Realmente, además de eso, pues estos pacientes sí hemos visto que tienen una mejoría tanto de la parte de necroinflamación como fibrosis y al seguimiento de un año, sí se ha visto que los pacientes que han sido llevados a cirugía bariátrica, que han tenido una pérdida de peso sostenible, se eliminó completamente la presencia de NASH en el 85% de los pacientes y además una mejoría importante, casi el 34% de fibrosis. Y entonces, volviendo digamos que al tema inicial que yo les había dicho, queremos como cambiar, o bueno, las sociedades o las personas que más saben de hígado graso han tratado de que cambiemos como ese concepto de que sea una enfermedad por exclusión, sino que tenga unos criterios diagnósticos claros. ¿Por qué? Pues porque pensando que es una enfermedad, digamos que de exclusión, pues de pronto no le damos la importancia que le debemos dar al hígado graso no alcohólico y por tanto hay esta nueva definición que es el MALF, que es la enfermedad de hígado graso asociado al metabolismo. Y esto, pues digamos que lo que les decía, salió en el 2020, donde nos dan como unos nuevos criterios diagnósticos. Entonces, eh, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues en cualquier adulto, por cualquier técnica, ya sea por biomarcadores, por imágenes, encontramos una alteración a nivel imagenológico o a nivel de los biomarcadores hepáticos y podemos tener tres escenarios. El paciente que tiene obesidad, índices de masa corporal mayores a 25, el paciente que tiene peso normal, que tiene índice de masa menor a 23, menor a 23, pero que tiene alguno de estos factores de riesgo, por lo menos dos, que tenga una circunferencia abdominal, como acá se ve, mayor a 188, o en mujeres en 90-100, hipertensos, hipertrigliceridemias, alteraciones a nivel del HDL, prediabéticos, o que tengan una PCR elevada, pues digamos que estos pacientes también cursarían con una eh, enfermedad de hígado asociada a disfunción metabólica o los pacientes que tengan estos cambios y sean diabéticos tipo 2. Entonces, como podemos observar, hay una heterogeneidad clínica importante. Hay muchos factores que pueden involucrar a un paciente. Uno puede tener un paciente tipo uno que tenga una predisposición baja, digamos que para presentar NASH, pero que tenga los otros factores que ya les mencioné, ya sean uno, dos, tres, y que pues por lo tanto puedan llegar a una enfermedad de hígado graso o van a cambiar dependiendo de estas predisposiciones. Pueden ser que el paciente solo tenga una predisposición genética elevada y los demás factores no puntúen tanto, pero también tengan la presentación del mal. Entonces, como conclusiones, pues el hígado graso pues, es una enfermedad por difusión metabólica que tiene una muy alta prevalencia y yo creo que ya con el tiempo vamos a definir un concepto mucho mejor que es el MALF, donde se puede explicar toda la fisiopatología, donde podemos involucrar a todos los pacientes y no tenemos que hacer como apartes de eh, esto de descartar el consumo de alcohol y otras causas de hígado graso secundario sí es importante, pero recordar y es que a nosotros también todavía se nos dificulta, digamos que tener como una estandarización con respecto a uno, por ejemplo, a cuál es el tomador social, cómo definimos que uno tome alcohol socialmente, si es cada 8 días, si es cada 15 días, realmente digamos que nosotros casi los involucramos como en una misma baraja de tomador social, pero esto no está estandarizado. Entonces, realmente digamos que por eso uno debería sacar como esas causas de exclusión y más bien tener unos criterios positivos pues para esta enfermedad. Lo otro importante pues es estratificar el riesgo de fibrosis por métodos no invasivos para definir pues el seguimiento ya sea por biopsia o el diagnóstico de cirrosis y lo que les decía, por el momento el ejercicio y pues bajar de peso es como el único manejo pues para disminuir la inflamación y la fibrosis. Las demás terapias, digamos que están en investigación, se pueden utilizar, digamos que en algunos casos específicos, pero todavía no tienen el poder suficiente para poder, digamos que hacer una recomendación fuerte para digamos que el inicio en este tipo de pacientes. Pues muchas gracias. Se me acaba la pila. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, doctor.
Pues en el chat por los momentos no hay ninguna duda, así que pues cualquier persona que tenga dudas, por favor, abra su micrófono. Bueno, doctor, pues al parecer no hay ninguna duda.